sesión solemne con motivo de celebrarse el 86º aniversario del Jurado Nacional de Elecciones. Para dar inicio al acto oficial conmemorativo del 86º aniversario de vida institucional del Jurado Nacional de Elecciones, Himno Nacional del Perú. Perú. ¡Viva! Tomen asiento, por favor. Seguidamente, los invitamos a apreciar un video que muestra la actividad permanente del Supremo Organismo Electoral del Perú. El Jurado Nacional de Elecciones celebra un nuevo aniversario en un contexto de ejercicio pleno de democracia. Cumplir un nuevo calendario nos permite reafirmar el compromiso institucional de continuar ejerciendo nuestras competencias a nivel nacional con autonomía, así como de garantizar la independencia e imparcialidad al servicio de la democracia. Mediante nuestro trabajo, esa sin duda es nuestra principal elección. Han sido 22 magistrados elegidos durante estos 86 años, los que han tenido la responsabilidad de presidir el Jurado Nacional de Elecciones, el máximo organismo electoral del Perú. Actualmente, la institución es presidida por el doctor Víctor Ticona Postigo, quien, comprometido como líder, continúa el camino trazado por sus antecesores, contribuyendo y garantizando la consolidación del sistema democrático y la gobernabilidad del país. El Pleno del Supremo Tribunal Electoral está conformado por representantes de distintas entidades públicas y privadas. Estos son elegidos por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, la Junta de Fiscales Supremos, el Colegio de Abogados de Lima,
así como por decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas. Fue el político David Samanez Ocampo, quien en 1931, al ocupar la presidencia interina del Perú, al frente de una Junta Nacional de Gobierno, impulsó la elaboración de un nuevo estatuto electoral, el mismo que fue oficializado por Decreto Ley número 7177 del 26 de mayo de 1931. Esta norma es la partida de nacimiento del Jurado Nacional de Elecciones. Su aplicación dio lugar que en 1931 se celebraran las elecciones políticas de ese año, en las que fue elegido Luis Miguel Sánchez Cerro como presidente constitucional. En esa fecha se eligieron también a los miembros de la Asamblea Constituyente que elaboraron la Constitución del 33. Documento que reconoce al Jurado Nacional de Elecciones como organismo electoral autónomo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Dado su compromiso por garantizar y fortalecer el sistema democrático, el Jurado Nacional de Elecciones se rige de manera estricta bajo los principios de imparcialidad, independencia, transparencia y eficacia, siempre al servicio de la ciudadanía. El Jurado Nacional de Elecciones presentó el proyecto del Código Electoral al Congreso de la República, con el propósito que se apruebe un cuerpo normativo único y sistematizado para lograr procesos transparentes, ágiles e incuestionables que permitan el fortalecimiento de la democracia. Jurado Nacional de Elecciones. Desde 1931, por la gobernabilidad y la democracia. Un saludo muy especial al Jurado Nacional de Elecciones, que hoy cumple 86 años de trabajo. Ha habido 76 procesos electorales durante ese lapso y los queremos felicitar por haber defendido la democracia. La democracia significa elecciones, significa que el pueblo puede expresar sus anhelos, sus inquietudes a través de elecciones. Los felicito. En esta fecha especial, deseo enviar un saludo a todos los funcionarios y trabajadores del Jurado Nacional de Elecciones, que celebran 86 años de vida institucional. En nombre de la OMPE, autoridad máxima en la organización y ejecución de procesos electorales, les expreso mis más sinceras felicitaciones por su fructífera historia, por su compromiso con la democracia, por todos sus logros obtenidos y los proyectos futuros que permitirán consolidar el sistema electoral peruano. En este 86 aniversario del Jurado Nacional de Elecciones, el RENIEC quiere hacerse presente transmitiéndoles un saludo cariñoso, cordial y sobre todo un saludo de colegas que trabajamos juntos en procesos electorales. Creemos que el Jurado Nacional de Elecciones seguirá siendo por muchos años más el pilar de la democracia y muy bien acompañado de OMPE y de RENIEC para juntos consolidar las instituciones que el Perú necesita. Como presidente del Poder Judicial, hago llegar mi caluroso y fraterno saludo a este importante organismo del Estado en la persona de su presidente, mi colega, el doctor Víctor Ticona Postigo. Quiero remarcar que sin el Jurado Nacional de Elecciones, la democracia no funcionaría debidamente porque es el encargado de dirigir todos los procesos electorales para renovar a nuestras autoridades políticas. A continuación, la encargada de la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones, abogada María Alexandra Marayano Muro, dará lectura a la parte pertinente del acta de instalación de la primera sesión del Jurado Nacional de Elecciones del año 1931, que fue precedida de 4 sesiones preparatorias en el mismo año, luego de la dación del Estatuto Electoral mediante el Decreto Ley 7177 de fecha 26 de mayo de 1931.
Sesión de instalación celebrada el martes 22 de septiembre de 1931. Abierta la sesión a las 5:55 de la tarde, bajo la presidencia del señor doctor Ernesto Araujo Álvarez y con la asistencia de los 6 señores delegados González Olachea, Pareja, Rivadeneira, Flores, Garrido Leca y Hurtado, representantes de las universidades de Arequipa, Cusco y Trujillo, y de los jurados departamentales de la República, el relator dio lectura al acta de la sesión de clausura de las juntas preparatorias, la que se aprobó sin ninguna observación. El señor presidente declaró instalado el Jurado Nacional de Elecciones, de conformidad con las disposiciones del Estatuto Electoral. Enseguida se dio cuenta del siguiente despacho: solicitudes del Partido Coalición Nacional, pidiendo su registro en el Jurado Nacional de Elecciones, del doctor Arturo Osores, pidiendo se aprueben los modelos de cédulas para las elecciones presidenciales, del Partido Laborista del Perú, pidiendo su registro en el Jurado Nacional de Elecciones, del Partido Aprista Peruano, pidiendo la aprobación de las cédulas de sufragio, de los secretarios del Partido Unión Revolucionaria, pidiendo el registro del partido ante el Jurado Nacional de Elecciones, del señor comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, inscrito en el Registro Electoral Nacional, pidiendo se le inscriba en el Jurado Nacional como candidato a la presidencia constitucional de la República, del señor comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, pidiendo la aprobación de las cédulas que usará en las próximas elecciones generales. Las mencionadas solicitudes pasaron a la orden del día para su deliberación, tomándose los acuerdos pertinentes. No habiendo otro asunto de qué tratar, el señor presidente levantó la sesión a las 6:25 de la tarde, citando para el viernes 25 a la hora de costumbre. Gracias. Se va a dar cuenta del saludo remitido por la presidenta del Congreso de la República, Luz Salgado Rubianes, presidenta. Se complace en saludar al señor Víctor Ticona Postigo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y por su intermedio a los miembros del Consejo Directivo con motivo de celebrarse este 26 de mayo, el 86 aniversario de creación del Jurado Nacional de Elecciones. Es propicia la oportunidad para expresarles los sentimientos de su consideración y deferencia. Luz Salgado Rubianes, presidente del Congreso de la República. Se va a dar cuenta de la moción de saludo de congresistas de la República. Los congresistas de la República que suscriben la presente ejercicio de las atribuciones que les confiere la Constitución Política del Perú y el reglamento del Congreso de la República presentan la siguiente moción de saludo. Considerando que la historia institucional del Jurado Nacional de Elecciones está inseparablemente unida al discurrir de la política nacional y a la realización de los procesos electorales del país, que el 26 de mayo de 1931 se marca un hito en la historia electoral del Perú, por cuanto se crea el Jurado Nacional de Elecciones como órgano electoral permanentemente abocado al respeto y defensa de la voluntad popular, que las normas jurídicas vigentes a la creación de este organismo electoral establecieron juntas o colegios electorales integrados en un poder electoral con el objeto de organizar y ejecutar los procesos de elecciones, pero en la práctica dependían del Poder Ejecutivo o Legislativo. Que en 1931 la Junta Nacional de Gobierno, presidida por David Tamanes Ocampo, luego de expedir el decreto 7160 para convocar a elecciones generales, promulga el histórico Estatuto Electoral, Decreto Ley 7177, que otorgó la función electoral del Estado al Jurado Nacional de Elecciones como órgano especializado y autónomo, estableciendo un diseño institucional de vanguardia para América Latina en el campo de la legislación electoral. Que, así la mencionada norma creó el Jurado Nacional de Elecciones como órgano rector de los procesos electorales, otorgándole una vida institucional autónoma, independiente y una estructura colegiada, como consecuencia de un diseño elaborado por un brillante grupo de intelectuales como César Antonio Ugarte, Luis E. Valcárcel, Federico More, Luis Alberto Sánchez, Carlos Manuel Cox, Carlos Telaya y Jorge Basadre. Que
En sus 86 años de vida institucional, el Jurado Nacional de Elecciones ha tenido más de 21 altos magistrados que presidieron la sala plena del Supremo Organismo Electoral, siendo su actual presidente el doctor Víctor Ticona Postigo, que bajo el imperio de la Constitución de 1993, el Jurado Nacional de Elecciones es un órgano integrante del sistema electoral que garantiza el respeto y cumplimiento de la voluntad popular y que ejerce sus funciones de administrar justicia electoral y fiscalizadora, entre otras, bajo los principios rectores de imparcialidad, independencia y transparencia, así como con el compromiso indesmayable de fortalecer el sistema democrático del país. Que, en ejercicio de su función educativa y en convenio con otros organismos del Estado, desarrolla programas dirigidos a la ciudadanía y público en general sobre los valores democráticos, la participación ciudadana y otros temas conexos destinados al fortalecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y la gobernabilidad del país. Por lo expuesto, el Pleno del Congreso de la República acuerda, primero, saludar al Jurado Nacional de Elecciones por la celebración de su 86º aniversario de vida institucional, garantizando el respeto y cumplimiento de la voluntad popular manifestada en los procesos electorales y respaldando su contribución en la educación cívica y electoral del país. Segundo, elevar un saludo a sus trabajadores, quienes son un pilar fundamental para el funcionamiento en la institución del Jurado Nacional de Elecciones. Tercero, hacer votos para el fortalecimiento de esta institución que personifica la función electoral del Estado y que garantiza el respeto a la voluntad popular que sustenta el Estado democrático de Derecho en el Perú. Cuarto, transcríbase la presente moción de saludo al señor doctor Víctor Ticona Postigo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Marisol Espinosa Cruz, congresista de la República, Carlos Brus, Rosa Bartra, Rogelio Tucto Castillo, Gilbert Violeta, entre otros congresistas de la República. De igual modo, se ha recibido la moción de saludo del congresista Carlos Alberto Domínguez Herrera. Señoras y señores, en este importante, significativo e histórico acto de celebración del 86º aniversario de la creación del Supremo Tribunal Electoral del Perú, constituye un honor anunciar el discurso de orden a cargo del señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Víctor Ticona Postigo. Muy buenos días a todas y a todos. Señores miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Luis Carlos Arce Córdoba, doctor Raúl Chanamé Orbe, doctor Ezequiel Chávarri Correa, doctor Jorge Armando Rodríguez Vélez, señor Adolfo Castillo Mesa, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, señor Jorge Luis Iribarren Lazo, jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, señora doctora María Soledad Pérez Tello, ministra de Justicia, señores congresistas de la República, señores jueces de la Corte Suprema de Justicia de la República, señor doctor Manuel Sánchez Palacio Paiva, expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, señores exmagistrados del Jurado Nacional de Elecciones, autoridades civiles, militares y policiales, señora Miriam Yanqui de Ticona, señores familiares de los distinguidos homenajeados, señor representante del comandante general de la Marina de Guerra del Perú, señores representantes de los organismos internacionales, señores representantes de los partidos políticos, señores representantes de ONGs, señores funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, OMPI, RENIEC, señores trabajadores del Jurado Nacional de Elecciones, señoras y señores.
El 20 de septiembre de 1822, el general don José de San Martín, dirigiéndose al Congreso Constituyente de la República, resaltó que si algo tenían que agradecerle los peruanos era el ejercicio del supremo poder que el imperio de las circunstancias le hizo obtener, para ponerlo finalmente en manos de la República. En efecto, con la partida de San Martín, aquel día quedó instalado el Congreso Soberano, encargado de elaborar además la primera constitución política de nuestra vía republicana, y el pueblo peruano asumió por primera vez en su historia el poder supremo de dirigir su propio destino. Así pues, el surgimiento de la República en el Perú está íntimamente ligado a los valores de la democracia y es esa la trascendencia del máximo bien confiado desde hace 86 años al Jurado Nacional de Elecciones. Hoy que celebramos el 86º aniversario de creación de nuestra institución, los invito a reflexionar en torno a ello, rastreando los valores. A través de un atento seguimiento de los documentos de carácter constitucional de un país, podemos precisar retrospectivamente las motivaciones que determinaron a lo largo del tiempo la razón de ser de los regímenes políticos de cada país y, en el caso del Perú, la justificación primera de nuestra existencia como república. Ese fue uno de los principales objetivos de Jorge Basadre, quien en su tesis doctoral y en reiterados textos posteriores buscaba la justificación del Perú y se preguntaba, ¿para qué se fundó la República? Y ante ello, el historiador tasneño no duda en afirmar de manera categórica que el Perú nace como realización de los ideales de independencia nacional, pero también como encarnación del sueño de libertad, entendido en su más amplio y sublime acepción, aquella que está ligada con la democracia. Conviene, sin embargo, recordar que la nación, asociada a los valores de independencia como capacidad de autodeterminación de nuestro destino colectivo y de libertad e igualdad individuales ante la ley, si bien figuran desde los primeros textos constitucionales de nuestra joven república, no tuvieron desde un inicio la vigencia y, por tanto, el significado que en la actualidad le reconocemos todos los peruanos. Por eso, hoy que celebramos el 86º aniversario del Jurado Nacional de Elecciones, recordamos la promulgación del Estatuto Electoral un 26 de mayo de 1931, mediante Decreto Ley 7177, por el cual el gobierno de David Samanez Ocampo, en medio de una de las mayores crisis políticas de nuestra historia nacional, buscó mejorar las condiciones para una más adecuada realización de los sufragios populares, poniendo al país a tono con el progreso de la técnica del derecho electoral moderno. Tal fue el espíritu de la ley que dio origen al Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, cabe destacar que desde la promulgación de la Constitución de 1993, en el Perú se han dividido sus funciones, dando lugar a 3 órganos constitucionales que configuran nuestro llamado sistema electoral, con los cuales el Jurado Nacional de Elecciones realiza coordinaciones permanentes y trabaja en armonía, generando sinergias que redundan en el logro de mejores resultados en favor de nuestra democracia y de la gobernabilidad del país. Son muchos los avances que se han obtenido en estas más de 8 décadas transcurridas, entre los que figura el reconocimiento de diversos derechos ciudadanos en favor de sectores sociales históricamente marginados o excluidos, como el derecho de sufragio de la mujer,
de los discapacitados y los analfabetos, así como la existencia de las denominadas cuotas de género nativo y joven. Por ello, la celebración de un aniversario más del Jurado Nacional de Elecciones siempre es una oportunidad para reflexionar sobre el sentido y razón de ser de nuestra vida republicana, para evaluar los logros y avances alcanzados por nuestra institución, así como los retos pendientes que la historia nacional nos pone al frente, precisamente porque nuestra institución cumple un rol fundamental en el fortalecimiento y permanente legitimación de la vida democrática del Perú. Conscientes de esta responsabilidad que nos compete y comprometidos con el esfuerzo que ello exige, quiero enseguida destacar los logros alcanzados en estos primeros 6 meses de gestión al frente del Jurado Nacional de Elecciones, logros que constituyen motivo de satisfacción porque representan el intenso trabajo de todos quienes formamos parte de esta institución. La reforma electoral integral a través de la propuesta del proyecto de ley para la aprobación del Código Electoral, la labor del Jurado Nacional de Elecciones Municipales, desarrolladas en marzo último, las múltiples tareas que viene realizando para alcanzar el éxito del proceso de consulta popular de revocatoria de autoridades en junio entrante, así como las elecciones municipales programadas para diciembre de este año, constituyen tareas inmediatas que deben ser destacadas por la importancia que tienen y el impacto que producen en la ciudadanía. Sin menoscabo de ello y por el contrario, con el fin de fortalecer la eficiencia para alcanzar los objetivos en el cumplimiento de nuestras funciones constitucionales, debemos resaltar la implementación de un plan de optimización institucional desde los primeros días de nuestra gestión al frente del Jurado Nacional de Elecciones, cuyos frutos se irán haciendo visibles cada vez con mayor nitidez, pues el trabajo planificado debe conducir al fortalecimiento institucional y ello finalmente repercutir en beneficio nacional. Con respecto a la reforma electoral, debemos recordar que en diciembre del año pasado presentamos al Parlamento el anteproyecto de Código Electoral acompañado de su exposición de motivos. Estos documentos han sido enriquecidos y desarrollados en los últimos meses con los aportes importantes del sistema electoral, instituciones del Estado, organizaciones políticas y la sociedad civil en su conjunto, dando como resultado el proyecto de ley de Código Electoral número 1313/2016-JNE, presentado el 26 de abril pasado al Congreso de la República. La relevancia de ello radica en que una reforma electoral integral es una tarea imprescindible de cara a la consolidación de nuestra democracia. En efecto, en los últimos 6 años, el Jurado Nacional de Elecciones ha sido constante en asumir este desafío. Así, en el año 2011 se presentó un proyecto de Código Electoral y un proyecto de Código Procesal Electoral. Y posteriormente, en el año 2013, se presentaron los proyectos de nueva ley de partidos políticos y nueva ley de derechos de participación y control ciudadanos, propuestas que solamente se acogieron parcialmente en el año 2015. En ese sentido, la reciente presentación de un nuevo proyecto de Código Electoral no es sino la continuación de este esfuerzo institucional, el cual deseamos sinceramente pueda llegar a buen término en el Congreso de la República. Este proyecto de Código Electoral comprende la regulación de los distintos tópicos que constituyen la materia electoral, tales como los alcances del derecho al sufragio, las reglas a seguir para la inscripción de las organizaciones políticas, para el desarrollo de las elecciones internas y el financiamiento de las mismas,
las distintas etapas de los procesos electorales y los procesos de participación y control ciudadano, entre otros. En este contexto, el reto del proyecto de Código Electoral es alcanzar una reforma que considere los distintos problemas y desafíos pendientes y se sustenta en 4 pilares fundamentales: unificar y sistematizar las normas electorales a través de un código electoral, optimizar la justicia electoral para hacerla más célere, transparente y confiable, establecer un cronograma electoral adecuado y ordenado, fortalecer los partidos políticos. Nunca como hoy estamos a puertas de lograr una verdadera reforma electoral, la primera de esta magnitud y trascendencia en el país, y ello gracias al trabajo colaborativo y decidido de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, las fuerzas políticas democráticas en su conjunto, la sociedad civil en general y de manera especial, estamos seguros, del Congreso de la República. Con respecto a los últimos procesos electorales desarrollados este año, podemos decir con satisfacción que en marzo último se desarrollaron sin inconvenientes las elecciones municipales en los distritos de Alexander von Humboldt y Nesuya en el departamento de Ucayali y en el distrito de Pucallpa en el departamento de Ayacucho. En total sufragaron 5.864 electores, se eligieron 3 alcaldes y 15 regidores entre 10 listas y 60 candidatos participantes en el proceso. Y si bien se trata de un proceso electoral pequeño, no deja de revestir singular importancia al tratarse de las primeras elecciones municipales que se realizan en estos distritos, pues todos ellos son de reciente creación. Asimismo, estamos en pleno proceso de consulta popular de revocatoria de autoridades municipales, la misma que fue convocada el 24 de enero de este año y que tendrá lugar el 11 de junio entrante, en 27 distritos electorales pertenecientes a 12 departamentos del territorio nacional, sometiéndose a consulta de revocatoria de mandato de 26 alcaldes y 63 regidores. Finalmente, el 11 de abril último se convocó a elecciones municipales para el domingo de 10 de diciembre de este año, con la finalidad de que se elijan 18 alcaldes y 90 regidores en 18 distritos creados entre los años 2015 y 2016, correspondientes a 7 departamentos del país. Pero tal como se adelantó, el adecuado cumplimiento de nuestras funciones constitucionales exige contar también con un soporte administrativo y de gestión altamente eficiente. Con tal fin, al iniciar nuestra gestión en noviembre del año pasado, propusimos un plan de gestión institucional del Jurado Nacional de Elecciones 2016-2020 con varios ejes estratégicos diseñados para concretar nuestro compromiso de afianzar el liderazgo del Jurado Nacional de Elecciones con una gestión y justicia electoral efectiva que legitime nuestro rol institucional de garante de procesos electorales limpios, transparentes e incuestionables. Posteriormente, mediante resolución 192-2016, Presidencia Jurado Nacional de Elecciones, se conformó una comisión para la elaboración del plan de optimización de gestión institucional, la cual tuvo el encargo de preparar un diagnóstico de la organización y plantear iniciativas y proyectos que fortalezcan el desempeño de la entidad para los próximos 4 años. Si bien los resultados obtenidos son alentadores, existe un margen importante de mejora que necesitamos realizar para alcanzar la excelencia. Es así que se han establecido 6 prioridades estratégicas para esta gestión. Cada una de estas prioridades están alineadas
a la misión institucional establecida en nuestra ley orgánica de creación y a los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional. Para enfocar estos objetivos en el quehacer diario de cada una de las tareas del Jurado Nacional de Elecciones, esta Comisión de Optimización ha elaborado una importante matriz de más de 100 proyectos y acciones inmediatas que ya se encuentran en plena ejecución desde comienzos de año. Entre ellos podemos destacar algunos: la reforma electoral, que ya está en marcha, la compilación y sistematización de jurisprudencia electoral, el rediseño institucional también en proceso de ejecución, la creación de nuevas oficinas desconcentradas a nivel nacional, la implementación total y múltiple de sistemas de gestión en los procesos institucionales, entre los que figuran el ISO de calidad, el ISO electoral, el ISO de seguridad y el ISO anticorrupción, entre otros. La implementación del programa de excelencia académica a cargo de nuestra Escuela Electoral y de Gobernabilidad. Asimismo, durante este año se debe dar inicio al desarrollo del programa de fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones indígenas para la inclusión en el sistema político nacional. Estamos realizando también un estudio sobre las estructuras partidarias de las organizaciones políticas. Asimismo, se ha previsto la optimización del sistema de registro de organizaciones políticas, pues buscaremos su fortalecimiento como uno de los productos de bandera del Jurado Nacional de Elecciones, a fin de posicionarlo como referente para los demás organismos electorales a nivel internacional. Es prioritaria la optimización de la ventanilla única a través del desarrollo de aplicativos que permitan que los usuarios hagan uso de esta herramienta informática de manera más dinámica durante la revisión de los antecedentes de los candidatos a una elección. Estamos trabajando en el desarrollo del Sistema Integrado Jurisdiccional de Expedientes, SIGE, que está orientado a dotar a la Secretaría General de una herramienta software que ayude en la gestión de información de los expedientes jurisdiccionales e implementará la notificación electrónica en nuestros procesos jurisdiccionales. Este proyecto, que ya se ha iniciado, estará concluido a inicios del 2018. Finalmente, debemos mencionar la edición de nuevas publicaciones institucionales que estarán a disposición de diversos organismos especializados y de investigación. Aquí es importante destacar la labor realizada por el Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones, cuyo trabajo se ve reflejado en la publicación de libros como Justicia Electoral en América Latina, Mecanismos de Resolución de Conflictos, Experiencias Comparadas, El Acoso Político en el Perú, una mirada desde los recientes procesos electorales, o en aquellos de próxima publicación, como el más reciente tomo de la publicación de Jurisprudencia Electoral y el libro El Perfil del Elector Peruano. Pero para el cumplimiento de los objetivos institucionales de fortalecer la democracia en el país, no es suficiente solo la labor jurisdiccional o de fiscalización y la labor administrativa, sino también, de manera relevante, la labor educativa, que debe englobar además una verdadera vocación inclusiva, y en ello están implícitos los esfuerzos por fortalecer los valores y la cultura cívica que da sustento y sentido a la democracia, legitimándola en la conciencia ciudadana. Precisamente por ello quiero destacar la publicación del libro Aprendamos con la Constitución Política del Perú, destinado a los menores de edad escolar, pues, como señala Rubio Carracedo, el talante democrático se adquiere solamente mediante una correcta educación política. A propósito de esta sentencia categórica, es importante destacar la labor
que realiza el Jurado Nacional de Elecciones a través de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica con las poblaciones minoritarias y vulnerables. Finalmente, siguiendo una sana tradición del Jurado Nacional de Elecciones, hemos querido tributar en esta ceremonia de aniversario un homenaje especial a dos figuras señeras de la vida política y democrática del país, que supieron constituirse en ejemplo de vida para todos los peruanos. Creada en el año 2007, la medalla al mérito cívico ha sido conferida en estos 10 años a distinguidas personalidades del quehacer político, jurídico y democrático. Hoy queremos reconocer con ella de manera pública y solemnemente al doctor Domingo García Rada y a la señora María Colina de Gotuso. Al hablar del doctor Domingo García Rada, no podemos dejar de evocar al insigne maestro, juez supremo y defensor de la democracia, quien a lo largo de su vida y trayectoria profesional legó a la posteridad múltiples enseñanzas democráticas a través de la palabra y el ejemplo. Así, cuando en el año de 1968 se produjo en el Perú el quebrantamiento del orden constitucional, el entonces presidente de la Corte Suprema, Domingo García Rada, poniendo de manifiesto con hechos su profunda convicción de que los jueces gozan de autonomía moral para defender la Constitución y la ley, rechazó públicamente al gobierno de facto, invocando la realización de elecciones libres para devolver al pueblo el derecho inalienable de elegir a sus gobernantes. En el retorno de la democracia, el señor doctor Domingo García Rada fue nombrado presidente del Jurado Nacional de Elecciones. En 1985, la subversión atentó contra su vida, pero este hecho no frustró la renovación democrática del gobierno constitucional. 2 balas no pudieron apagar su vida consagrada a la justicia y a la democracia. 14 meses después del cobarde atentado, recuperado de las graves heridas que sufriera, Domingo García Rada saludó de pie a la prensa, demostrando que la subversión no pudo contra uno de los mejores exponentes de la civilidad peruana. El año del atentado fue condecorado en su domicilio por haber sido elegido por el máximo Tribunal de Justicia en el Perú como el juez del año de 1985. En el año 2014, el Jurado Nacional de Elecciones instituyó la Cátedra Democracia Perú Domingo García Rada, como una forma de honrar su labor como catedrático y magistrado electoral. Homenaje que se completa el día de hoy con el otorgamiento de la medalla al mérito cívico en el grado de defensor de la democracia. Por su parte, igualmente, grato y emotivo es rendir tributo a la memoria de doña María Colina de Gotuso, pues al hacerlo lo hacemos a todas las mujeres que con valentía, integridad, con entereza y valor cívico ejercen sus derechos ciudadanos, abocando sus esfuerzos a la noble labor del servicio al país a través del quehacer político y partidario. Doña María Colina de Gotuso fue una de las primeras diputadas del Perú. En el año de 1956 integró las comisiones de culto, de la Madre y del Niño y de municipalidades. Fue prosecretaria bibliotecaria de la Cámara de Diputados entre el año de 1957 y 1958. Fue la primera mujer que ocupó un cargo directivo en esta Cámara. Antes de la promulgación de la ley de 1955, que reconoció el derecho de sufragio pasivo de la mujer, María Colina de Gotuso apoyó constantemente la lucha por el reconocimiento
de la mujer como ciudadana. Fue homenajeada por diversos organismos de defensa de los derechos de las mujeres y por el Jurado Nacional de Elecciones como una de las mujeres pioneras que con el ejercicio de sus derechos políticos llegó al Parlamento. Por todo ello, el Museo Electoral cuenta, como parte de su patrimonio histórico, con algunos objetos donados por esta protagonista del primer proceso electoral con participación ciudadana de las mujeres del Perú. Y el Jurado Nacional de Elecciones se honra en otorgarle este reconocimiento póstumo como ejemplo a ser imitado por las mujeres peruanas, como una clara muestra de una vida consagrada a la política y en el marco de la decencia y el respeto de la dignidad de los cargos conferidos por voluntad ciudadana. Estos ejemplos a seguir me hacen reafirmar en esta especial ocasión el compromiso de hacer más eficiente nuestra institución, pues ello redundará directamente en el fortalecimiento de la democracia y la real consolidación del Estado constitucional de derecho, a través de la legitimación de la voluntad ciudadana puesta de manifiesto en elecciones justas. Traigo a colación por ello y hago mías las palabras de David Samanez Ocampo, cuando en 1931, al anunciar la creación del Jurado Nacional de Elecciones, expresó categóricamente que el Jurado Nacional de Elecciones se creó para asegurar a la ciudadanía elecciones libérrimas con garantías perfectas. En esa tarea estamos comprometidos y ese será siempre nuestro horizonte institucional. Muchas gracias. El Jurado Nacional de Elecciones tiene instituido otorgar el reconocimiento público a personalidades u organizaciones que personifican o encarnan la práctica constante de los valores y virtudes democráticas, cívicas y electorales, que contribuyen o han contribuido al forjamiento de la institucionalidad y respaldo al sistema democrático en nuestro país. En tal sentido, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha acordado otorgar póstumamente la medalla al mérito cívico en el grado de defensor de la democracia al doctor Domingo García Rada, por haber contribuido con su labor y trayectoria de vida en la consolidación de la democracia en nuestro país. En primer término, se va a dar lectura a la resolución número 217-2017 JNE del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, Lima, 26 de mayo de 2017. Considerando que es función del Jurado Nacional de Elecciones formular políticas y desarrollar programas de educación electoral que permitan crear conciencia cívica en la ciudadanía, de conformidad con el literal X del artículo 5 de su ley orgánica, ley número 26.486. Que en el marco del mencionado dispositivo legal, entre otras acciones que se llevan a cabo, se distingue con la condecoración Medalla al Mérito Cívico, instituida por las resoluciones número 05-2006 JNE y número 109-2007 JNE, a las personas o organismos que por su conducta, obras o actos destaquen en la práctica de los valores democráticos y cívico-electorales, contribuyendo al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y a la gobernabilidad de la nación. Que para conferir la distinción de Medalla al Mérito Cívico en el grado de defensor de la democracia, este Supremo Tribunal Electoral valora la trayectoria ciudadana de excepcional relieve, cuya obra pública y cívica haya contribuido notoriamente y con impacto evidente en la vida cívica de la colectividad, constituyendo un modelo a seguir por la ciudadanía en general. Que por la demostración de altas cualidades profesionales y cívicas puestas al servicio de la ciudadanía y como adalid de la defensa del orden constitucional, así como de la recuperación de la memoria democrática en nuestro país, a través de su fecunda investigación académica, acciones que han contribuido significativamente al fortalecimiento de la democracia en nuestro país
y que constituyen sin duda alguna un modelo a seguir por todos los peruanos, se confiere dicha distinción póstuma al doctor Domingo García Rada por su valioso desempeño académico en la docencia universitaria, coadyuvando a la generación de una cultura de respeto a la vigencia de la Constitución y las leyes, por su destacada labor en la Judicatura del Perú, haciendo posible la realización de los ideales de justicia de la nación, por su ilustre presencia al frente del Jurado Nacional de Elecciones, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia en momentos cruciales de la historia del país, en sumo grado, por su incuestionable compromiso con la democracia, la institucionalidad del país y los principios que dan sentido a los valores republicanos de nuestra sociedad como aleccionador ejemplo a seguir para las generaciones presentes y futuras, por lo cual hacemos público y notorio nuestro profundo agradecimiento. Por tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones que le confieren la Constitución Política del Perú y su ley orgánica, resuelve. Artículo único. Otorgar póstumamente la medalla al mérito cívico en el grado de defensor de la democracia al doctor Domingo García Rada en reconocimiento a su ilustre y notable labor, ejemplo de vida, dedicación y compromiso en procura del fortalecimiento y consolidación de la democracia y los valores inherentes que ella defiende y ampara. Regístrese, comuníquese y publíquese. Señores Ticona Postigo, Arce Córdoba, Chanamé Orbe, Chávarri Correa, Rodríguez Vélez. Marayano Muro, secretaria general encargada. Damas y caballeros, enseguida los invitamos a apreciar una breve semblanza del doctor Domingo García Rada. El doctor Víctor Ticona Postigo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, entregará la distinción, la medalla al mérito cívico en el grado de defensor de la democracia, en calidad de reconocimiento póstumo a los familiares del señor Domingo García Rada, en mérito a su trayectoria democrática, política, profesional y humana, y en reconocimiento a sus valiosos aportes para la consolidación de la democracia. Invitamos a recibir esta honrosa distinción al señor Domingo García Belaúnde, hijo del extinto doctor Domingo García Rada.
A continuación, el Pleno del Supremo Tribunal Electoral del Perú otorga póstumamente la medalla al mérito cívico en el grado de defensora de la democracia a la abogada María Mercedes Colina Lozano de Gotuso, como reconocimiento a su importante labor en favor del fortalecimiento y desarrollo de la democracia en nuestro país. Se va a dar lectura a la resolución número 216-2017 JNE del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. La parte pertinente señala que, por la demostración de altas cualidades ciudadanas puestas al servicio de la ciudadanía y como adalid de la defensa de los derechos de los sectores sociales marginados o excluidos del Perú, acciones que contribuyeron significativamente al fortalecimiento de la democracia y que constituyen hechos dignos de ser resaltados y reconocidos por la sociedad, se confiere dicha distinción póstuma a la abogada María Mercedes Colina Lozano de Gotuso, por su destacada participación en la política nacional desde el Parlamento de la República, habiéndose desempeñado de manera intachable como diputada por el Departamento de la Libertad en los periodos 1956-1962 y 1963-1968, correspondiéndole ser una de las 8 primeras representantes femeninas en la historia del Parlamento peruano, así como la primera mujer en integrar la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Que la vida de María Mercedes Colina Lozano de Gotuso constituye un ejemplo a seguir para las generaciones presentes y futuras, como muestra de constancia y lucha indesmayable en favor del ejercicio irrestricto e igualitario de los derechos políticos y sociales en el Perú, en el marco de un desempeño político signado por la decencia, razones por las cuales hacemos público y notorio nuestro agradecimiento. Por tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones que le confieren la Constitución Política del Perú y su ley orgánica, resuelve, artículo único, otorgar póstumamente la medalla al mérito cívico en el grado de defensora de la democracia a la abogada María Mercedes Colina Lozano de Gotuso, en reconocimiento a su insigne y destacada labor en aras del fortalecimiento y consolidación de la democracia. Regístrese, comuníquese y publíquese. Señores Ticona Postigo, Arce Córdoba, Chanamé Orbe, Chávarri Correa, Rodríguez Vélez, Marayano Muro, Secretaria General encargada. Señoras y señores, acto seguido, apreciaremos una breve semblanza de la homenajeada abogada María Mercedes Colina Lozano de Gotuso. El doctor Víctor Ticona Postigo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, hará entrega de la medalla al mérito cívico en el grado de defensora de la democracia, en calidad de reconocimiento póstumo a los familiares de la abogada María Mercedes Colina Lozano de Gotuso, de impecable trayectoria y que con sus experiencias de vida ha contribuido al afianzamiento de la democracia en nuestro país. Invitamos a recibir esta honrosa distinción al señor Víctor Manuel Gotuso Colina, hijo de la abogada María Mercedes Colina Lozano de Gotuso.
Elecciones y del país entero, hacemos entrega de este reconocimiento póstumo a quien vive en fuera, doña María Colina de Gotuso. Muchas gracias. Seguidamente, invitamos a hacer uso de la palabra al señor Domingo García Belaúnde, hijo del extinto homenajeado doctor Domingo García Rada. Gracias por esta invitación. Mi agradecimiento cordialísimo al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, a los miembros del Pleno, al público asistente. Debo decir que me he sentido gratamente emocionado por esta invitación por un doble motivo. En primer lugar, porque siendo adolescente yo iba a la tribuna parlamentaria, digamos a los palcos del Parlamento, a ver las discusiones. Hoy en día las generaciones jóvenes no les interesa eso, pero yo siendo adolescente, como estaba en un colegio que estaba en el centro de Lima, me iba a algunas sesiones del Parlamento que eran maratónicas y con gente brillante. Y la recuerdo a la diputada Gotuso, la recuerdo perfectamente, era una de las primeras mujeres. Había otra que era Irene Silva de Santolaya y 2 o 3 más después que Odría el año anterior había dado el voto a la mujer. El voto a la mujer es muy antiguo, o sea, hubo un gran debate del voto a la mujer en la Constituyente del 31, a favor de ella, de él estuvo mi abuelo materno, Víctor Andrés Belaúnde, y Luis Sánchez Cerro. Pero por esas cosas del destino no se dio el voto a la mujer, ya desde el año 31 estaba muy cuestionado. Se lo dio años después y tuvimos estas parlamentarias. O sea, me da un gran gusto saber que comparto distinción con esta ilustre parlamentaria. Y por otro lado, es muy grato saber que recordamos a los que ya no son, pero que fueron. Es un país presentista, lamentablemente, que vive del día a día, no todos evidentemente, pero vivimos en esa coyuntura. Mi experiencia como docente universitario es que las generaciones jóvenes no saben qué pasó en el Perú hace 30 años, no tienen idea. Pero yo no les echo la culpa de que no tengan idea. En fin, pueden no saber. Lo malo es que no les interesa, sin darse cuenta, lamentablemente, que el presente, en cierto sentido, está configurado sobre el pasado. Y hay una famosa frase de un filósofo norteamericano que dice que el que ignora el pasado está condenado a repetirlo. Y creo que tiene razón. En este sentido, recordar a quienes ya no están, pero fueron, es una cosa emocionante. Y el otro motivo adicional es que se haya hecho este homenaje en este lugar. Mi padre fue elegido en una época que había otra legislación por la Sala Plena en la Corte Suprema entre los cesantes y jubilados, al año 80, y en esa época no había límite para ejercer el cargo. Pero sin embargo mi padre era consciente, y mi madre también, que debería retirarse. O sea, curiosamente pensaba retirarse. La vida le jugó una trastada, y su tragedia fue que era muy puntual. Muy puntual. O sea, él salía de la casa a las 8:30. Yo a veces llegaba y ya no estaba. ¿Y qué pasa? Ese día salió a las 8:30 y la guardia llegó tarde, entonces salió solo. Y fue objeto de un atentado terrorista. No voy a entrar en detalles, pero sí decirles que él trabajó aquí. Y lo sé no solamente porque él me lo dijo, sino porque muchísimas veces vine acá y aquí conocí a algunos líderes importantes que dan para un mar de anécdotas que no las voy a contar ahora. Por ejemplo, la gente de izquierda, Alfonso Barrantes, que había sido su alumno en San Marcos y que tanto lo quería y con el cual yo luego hice una buena amistad. Entonces, no solamente homenajear a los que hicieron algo,
y que fueron pero ya no son, porque la historia es eso, hay que recordar y rescatar los valores, sino hacerlo en este lugar. Su oficina estaba en el segundo piso. Naturalmente no está tan hermoso como está ahora, evidentemente. Fue eso hace muchos años. Pero esa es una de las cosas que más recuerdo, el homenaje y en el mismo sitio donde venía todos los días. Muy agradecido. Seguidamente, palabras del señor Víctor Manuel Gotuso Colina, hijo de la extinta homenajeada abogada María Mercedes Colina Lozano de Gotuso. Buenas tardes. Señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona Postigo, señores miembros del Consejo Directivo, autoridades del Estado, familiares, amigos, señoras y señores. Con profunda emoción me tomo la libertad de dirigirme a ustedes para expresar mi gratitud por esta ceremonia, mi agradecimiento por este homenaje, por esta medalla póstuma otorgada a mi madre, María Colina de Gotuso, lo cual me llena de orgullo y me enaltece. Ella entregó más de 30 años de su vida a la administración pública, de los cuales 11 años lo dedicó a la labor parlamentaria, habiendo recibido los votos del Departamento de la Libertad que le permitieron ocupar un curul, un escaño en la Cámara de Diputados. Para ello, tuvo que realizar campaña política por el Partido Aprista Peruano, atravesando abismos y quebradas a lomo de mula, para llegar así a los distritos y poblados más lejanos de la serranía de la libertad, y para entregarles un mensaje de cambio, de esperanza, que los problemas se pueden solucionar y que se avisora un futuro mejor. Antes del año 1956, la mujer peruana no podía elegir ni ser elegida, porque era considerada como una ciudadana de segunda categoría que solo servía para las labores del hogar y criar a los hijos. ¡Qué tal error! Y si mi madre estuviera acá, diría, ¡qué horror! Se debatió muchísimo en el Congreso Nacional para aprobar la ley que otorga el voto a la mujer. Algunos parlamentarios estaban en contra de los con argumentos increíbles y otros estaban a favor. Pero el 7 de septiembre del año 55 se promulga la ley 12391 en el gobierno del general Manuel Aodría, que le da el voto a la mujer peruana a partir de los 21 años o casadas mayores de 18 años. Al año siguiente, 1956, se realizan elecciones generales, siendo elegido presidente del Perú Manuel Prado Ugarteche, y al Congreso ingresaron por primera vez 9 parlamentarias, 8 diputadas y una senadora. Entre ellas está mi madre. El año 1962 se realizaron elecciones y mi madre nuevamente es elegida diputado, pero se anularon por el golpe militar del general Pérez Godoy. En las elecciones del año 63 fue elegido presidente Fernando Belaúnde Terry y mi madre por tercera vez elegida diputado, cargo que ejerció hasta 1968. En el mundo, el primer país que dio el voto a la mujer fue Nueva Zelanda, en 1893. En Latinoamérica fue el Ecuador en 1929 y el último fue el Paraguay en 1961. Quiero hacer notar que la función pública es muy importante. Para ello hay que tener vocación, hay que tener conocimiento, hay que tener cariño por nuestro querido Perú, características que mi madre las poseía. Ella era muy patriota, tan es así que escogió para morir el 28 de julio del 2012 a la edad de 90 años. Señor presidente, quiero expresarle mi eterna gratitud por este homenaje y estoy seguro que ella, desde las estrellas, siente lo mismo. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Señor presidente, hemos concluido con la sesión solemne del Jurado Nacional de Elecciones.
Se da por concluida la sesión solemne con motivo del 86º aniversario del Jurado Nacional de Elecciones. Muchísimas gracias. De esta forma, distinguida concurrencia, hemos llegado al final de la ceremonia oficial con motivo del 86º aniversario del Jurado Nacional de Elecciones.